Ahora vamos a hablar un poco sobre justamente la imagen en la prensa mexicana de Leonora Carrington, y es una imagen del otro lado del espejo a lo que acabamos de escuchar. La imagen narrativa de Leonora Carrington, es decir, cómo es que la literatura ha tratado su imagen desde la alteridad del otro, representa un cambio de paradigma acontecido durante todo el siglo XX. No sé si ya estaremos listos con la presentación arriba. Gracias, chicos. Esta transformación comienza cuando Leonora llega a México en 1942 y se le define como pintora extranjera, y se seguirá construyendo inclusive después de su muerte en 2011, momento en el que la prensa ya la llamaba pintora británico-mexicana. De entre las diversas manifestaciones de la configuración de la imagen narrativa de Carrington, una de las más certeras resultó ser la crítica de arte desde el ámbito literario. Este tipo de narrativa ayudó a construir la fortuna crítica de Leonora. En este proceso se revelan cambios en la mentalidad cultural de México, en el ritmo con el que el medio cultural comenzó a tomar en cuenta a la pintora, a hacerla visible y después a integrarla al catálogo de pintores llamados mexicanos, en una transformación de los parámetros nacionalistas postrevolucionarios. Fue justamente en la esfera de la literatura donde se encontraron las mayores coincidencias entre la capacidad del espectador de encontrar conceptos a través del juicio de gusto y la concepción de la imagen narrativa de Carrington, sobre todo de su técnica y motivaciones para trabajar. Los primeros intentos por narrar lo mirado vienen de la pluma de Ceferino Palencia, quien reseñó la primera exposición individual del artista que logró montar en México, en la pequeña galería que más bien era una tienda de muebles llamada Clar Decor, en Paseo de la Reforma. En el Novedades del 12 de marzo de 1950, Crespo de la Serna escribe la reseña de la muestra y dice: las ideas y las formas, fantasía y realidad. En esta nota, Crespo califica la exhibición como acontecimiento inusitado, imborrable. Si bien no existe descripción del espacio físico de la galería en este artículo, la propia Carrington lo describe brevemente en la entrevista que Paul de Angelis realizó para el libro de Willie Chadwick. Pero tuvo que pasar mucho tiempo antes de que una galería mexicana me aceptase, dijo la pintora. Mi primera exposición en México se organizó en una tienda de muebles. En este lugar se presentó una colección de óleos y varias piezas escultóricas policromadas en madera, cartón y papel, según narra Crespo de la Serna, entre ellas el óleo de 1948, El buen rey Dagoberto. Gracias, gracias, chicas. La definición del artista propuesta por este periodista es importante, pues muestra dos elementos característicos de su fortuna crítica en este momento. Primero, el criterio de nacionalidad, puesto que la llama finísima pintora inglesa, y resalta que vive y pinta en México hace algunos años. Así la separa en un primer plano de los pintores nacionales. El segundo elemento es su estilo personal, pues la define como separada de los grupos artísticos del momento, al decir, su temperamento no es de los que se circunscriben y limitan por un medio ambiente geográfico cualquiera. El mundo en que ella respira es de una amplitud extraordinaria. Es notable la incomprensión presente en la crítica periodística de Crespo, como si existiera una especie de barrera de entendimiento entre el periodista y la obra de la pintora. Es evidente que la ocasión de escribir sobre el artista no implicó para él comprender lo que miraba. Este es un claro ejemplo de lo que la doctora Elia Espinosa define como cúmulo de imágenes sobre imágenes a través del tiempo, configurado por diversas voces, donde el espectador especializado es quien finalmente logra otorgar un sentido que puede vislumbrar tanto la naturaleza del artista como de su obra. Esta primera exposición de Carrington fue reseñada también en el suplemento cultural México en la Cultura de Novedades del 9 de febrero del 50, por el periodista cultural Ceferino Palencia. En dicho reportaje se describe su estilo pictórico y de ella se dice: en ese extraño aislamiento de lo crudamente humano, vive Leonora Carrington, considerada por la Legión Surrealista como la propagadora más íntegra de esta tendencia. Y más adelante se atreve a decir, expone sus emociones con la claridad, con la diafanidad y la pulida sencillez con que los hubiera expresado un primitivo. Palencia define a Carrington como la extranjera de estilo diferente y además primitivista.
La crítica periodística de Palencia interpreta la práctica artística de Carrington a través de la expresión emocional, aunque nunca fue este el objetivo de la pintora. Gracias a este periodista se revela este tipo de construcción narrativa, la cual será recurrente en la crítica informativa y poco a poco se convertirá en referente para la prensa respecto a los nuevos estilos pictóricos que se desarrollaron en México. Los tiempos de Seferino Palencia fueron aquellos en los que la actitud ambivalente entre lo extranjero provocaba algunas veces su acogida en las políticas culturales y otras veces su rechazo en los mismos circuitos. Para 1960, la crítica periodística había integrado gustoso el trabajo de Carrington al acervo de lo nacional. Para este momento, el circuito de galerías de la Ciudad de México se había interesado cada vez más por ella. Ella dice en una entrevista hecha por De Angelis para el libro de Chadwick que mencionamos: Inés Amor comenzó a interesarse en mí gracias a la prensa y me dio mucha publicidad. De lo anterior se desprende que el surgimiento del trabajo de Carrington en la esfera pública se encontró íntimamente ligado con varias coyunturas socioculturales, como el surgimiento de los espacios de exhibición y la creciente importancia de la figura femenina en el ámbito público, la integración creciente de grupos artísticos extranjeros y la apertura simbólica representada en la crítica de arte académica y periodística, y sobre todo la constante invención y transformación de las tradiciones del México moderno. Raquel Tibol dijo que fue alrededor de los años 50 que en México se prefirió por primera vez la pintura fantástica de manos femeninas, dentro de la confusión entre fantasía y surrealismo. Gracias a ese desconocimiento, la fortuna crítica de estas mujeres artistas pudo tener lugar en la esfera académica del momento, pues representaban, junto con otros, el inicio de la duda, del cuestionamiento y de la ventana a otras formas de representación plástica que daría lugar a la generación que desplazó los intereses estéticos hacia nuevos derroteros. Prueba de ello es que Carrington formó parte de la muestra de arte mexicano exhibida en París a finales de los años 50, del recién creado Instituto Nacional de Bellas Artes, que envió a Burdeos, París y Milán, como una muestra de la producción estética contemporánea mexicana. Sería hasta que la pluma de Juan García Ponce reparara en el trabajo de Carrington por ocasión de la exposición retrospectiva de 1960 en la Ciudad de México, donde encontremos una verdadera apreciación estética objetiva del trabajo de esta artista. García Ponce trabajó la obra de Carrington a través de una acción que abre la puerta a las condiciones de posibilidad del mundo, es decir, a la posibilidad de ser de la realidad frente al sujeto, sin conceptos, a través de una finalidad sin fin, conduciendo al sentimiento de placer desinteresado, con una comunicabilidad o validez universal y que se produce a través del libre juego de las facultades del sujeto, entendimiento e imaginación, como decía Kant. La crítica de arte realizada con motivo de esta muestra fue un ejercicio del crítico, donde, como dice Ana María Guasch, este no solo ejerce de intermediario, sino que contribuye a crear núcleos de opinión, apuesta desde su tribuna por una u otra tendencia, pasando a ser un factor decisivo en el aparentemente autónomo ámbito de la producción del artista. La poética se perfiló aquí como la mirada literaria, y por ello fue mucho más certera que las analizadas anteriormente. Algunos pasajes... Perdón, me piden que si pueden hablar más lento. Ok, voy a hablar más lento. Algunos pasajes de la crítica de arte que García Ponce realizó para analizar las huellas del juicio de gusto presente en la intuición poética que configuró en parte la imagen narrativa de Carrington, comienzan así: vida y muerte, vigilia y sueño, realidad e imaginación son partes de un todo, mitades que se completan mutuamente. Con sus obras, Leonora Carrington las entrega restituidas a la unidad original. Ya en esta primera frase se encuentra la huella de la universalidad del juicio de gusto, relacionado con el desinterés de la contemplación, pues como dice Eusebio Colomer, ante un objeto bello yo soy libre, no estoy movido por ningún deseo subjetivo y por ello coincido en su apreciación con cualquier otro sujeto. Dice García Ponce de la creatividad del artista que el poeta no le teme al misterio, sino que al contrario, lo busca para llegar a través de él, desde la realidad inmediata a las verdades fundamentales.
con lo que emparenta el trabajo de Carrington directamente con la labor poética e imaginativa de la narrativa escrita. En este sentido, Octavio Paz apoya lo dicho por García Ponce cuando en su ensayo sobre surrealismo de 1954 dice que, en su esencia, imaginar es ir más allá de sí mismo, proyectar nuestro mundo, continuo trascenderse. Así, imaginación y misterio se conjugan en el trabajo de Carrington para llegar a la representación de la realidad inmediata. Leonora Carrington anuncia una realidad a través de sus cuadros y García Ponce habla de un juego de equilibrio inestable entre la imaginación y el entendimiento, ejercidos frente al objeto, frente a la obra de arte. Tal vez habla de Los filósofos, cuadro que aparece ilustrando dicha crítica de arte. También hace referencia a la libertad del artista, mediante el suscitar por medio de su trabajo la representación de esa realidad. Octavio Paz acompaña a García Ponce al decir en su artículo Surrealismo, se trata más bien del ejercicio concreto de la libertad, esto es, de poner en acción la libre disposición del hombre en un cuerpo a cuerpo con lo real. Se ha visto anteriormente que Ceferino Palencia había intentado ya emitir un juicio de gusto propio en una crítica más formal sobre Carrington. Sin embargo, sería García Ponce quien logró describirla con verdadero refinamiento, diciendo: sus obras son, antes que nada, composiciones costumbristas a las que el artista incorpora los elementos más aparentemente banales, pero tratados con la admiración y la sorpresa producida por la verdad que revela la mirada interior, y también con ironía y con humor. Al hablar de la pintora, García Ponce realiza la doble significación fundamental cuando habla de Carrington. Recrea la presencia constante del espectador como el portador de sentido y testigo de la existencia del artista y la obra, pues como dijo Paz, conocer es un acto que transforma aquello que se conoce. La actividad poética vuelve a ser una operación mágica. Por lo anterior es que en la crítica de García Ponce es donde se encuentra una imagen cultural de Leonora Carrington con calidad más nítida, más representativa de su trabajo. Gracias a este literato se pudo establecer que será la crítica de arte, la obra de arte y el artista los elementos que dotarán de existencia a esta imagen narrativa, a una representación de la realidad que ayude a identificar a Leonora Carrington desde la perspectiva literaria. En dicha subjetivación se permite la construcción de la imagen narrativa. Juan García Ponce y Octavio Paz concuerdan en que es fundamental no forzar la interpretación de la obra de arte, debido a su naturaleza cambiante, y al mismo tiempo, los dos literatos conforman la imagen narrativa de Carrington al pensar su obra, al apelar a la universalidad del juicio de gusto y al acordar con el espectador que existe una estipulación acerca del goce de la pintura. García Ponce determina: no es necesario hablar de efectividad del lenguaje plástico de la autora. Como todos los signos mágicos, los de Leonora Carrington tienen sentido en sí mismos y su aplicación es siempre eficaz. Leonora Carrington tiene una imagen narrativa que se desarrolla fuera de la existencia vital del artista. Surge desde la narración y su existencia está sujeta a los diversos modos de representación del mundo de quien la estudia. Una existencia vital que terminó en 2011 no tiene final en el plano de la historia del arte y su construcción es permanente. Depende siempre del espectador, de quien mire y defina a Leonora Carrington, la Carrington de la cultura mexicana. Muchas gracias.